Lord is good, amen. Are you ready to receive the word of the Lord? Today's theme is understanding authority. El tema de hoy día es entendiendo la autoridad. You don't know how many things we cannot receive A veces no podemos recibir ciertas cosas porque because we are not understanding authority. no entendemos la autoridad. The enemy is a thief, El enemigo es un ladrón and darkness y las tinieblas means quiere decir ignorance. ignorancia. So many times we can be in ignorance Muchas veces podemos estar en ignorancia and we cannot possess y no podemos poseer what belongs to you. lo que nos pertenece. The Bible says that even if you are the heir, the inheritor, or La Biblia dice que si somos el heredero, you cannot have access no podemos tener acceso until hasta que you grow crezcamos to the maturity. a la madurez. And maturity Y means la madurez significa understanding. entendimiento. So if we not Si understand, no entendemos, we are like infants. somos como un infante, We are like a little children. como un pequeño. Even though the inheritance belongs to you, Aunque la herencia te pertenece, you don't have access no tenemos acceso until hasta que you grow up, crezcamos, you mature, nos maduremos and you y understand it. entendemos. So that's so important Es muy importante because it's not about how many years do you have in the Lord. porque no se trata de cuántos años tenemos en el You Señor. can have 30 years in the Lord Podemos tener 30 años en el and Señor, you don't know how to access pero no sabemos cómo tener acceso to the authority that you have received. a la autoridad que hemos recibido. You can have 1 month in the Lord Podemos tener un mes en el Señor and suddenly y de repente you understanding entendemos and you start using it, y comenzamos a usar the authority. la autoridad. Amen. Amén. So let's go to the book of Mark chapter 1 Vamos a Marcos capítulo 1 and let's focus our attention in verse 21. y veamos el versículo 21. La palabra del Señor nos enseña: The word of the Lord teaches us. y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Then they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Dilo conmigo, autoridad. Say with me, authority. Cuando Jesús enseñaba, When Jesus taught, él enseñaba con he autoridad. taught with authority. Y nosotros como hijos de And Dios we as children of God, tenemos que entender we have to understand que hemos that recibido we have received un reino, a kingdom, no una religión, not a religion, un reino. but a kingdom. Mucha gente vive en una religión Many people live in a religion porque nunca desarrolla because they never develop su autoridad. their authority. ¿Se recuerdan la semana pasada Do you remember last week cuando el pastor Cristian estaba haciendo ejercicio con when las I was sillas trying to do exercise with the chairs y estaba desarrollando sus and I was músculos? developing my muscles? ¿Se acuerda de Do you eso? remember that? Lo que tú no What you don't ejercitas exercise, no lo you desarrollas. cannot develop. Si tú nunca has usado la If you autoridad, never used your authority, nunca la has desarrollado. you never developed it. De modo que pueden pasar So it años could be years y and nunca has desarrollado you never developed tu autoridad. your authority. Por eso tenemos que entender That's why we have to understand que todo ejercicio that espiritual all spiritual exercise me desarrolla. develops me. Mi fe me My faith desarrolla. is being developed. Mi autoridad me My desarrolla. authority is being developed. Amén. Amen. Pero si no lo estoy haciendo But if I'm not doing it constantemente, constantly, hay algo que viene un rompimiento a breakthrough comes cuando uno empieza a desarrollar, when you begin to develop, por ejemplo, el ejercicio corporal. for example, the corporal exercise. Si usted nunca ha movido músculos en If you meses, never moved muscles in months, va a sentir el dolor. you will feel the pain. ¿Aló? Hello? ¿Qué pasó con esos músculos? What happened with those muscles? Es que no estamos acostumbrados a usarlos We're not used to using them, y sentimos el dolor. and we feel the pain. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar un ejercicio corporal, So when you begin to develop corporal exercise, se empiezan a mover músculos muscles begin to move, y empiezan los músculos and the muscles begin a tener esa to resistencia have that resistance que nos hace crecer. that makes us grow. En el mundo espiritual, In the spiritual realm, el enemigo the enemy es el opositor, is he who opposes. es el que resiste. He is he who resists.
El enemigo siempre te va a resistir a ti, The me va a enemy resistir will a mí. always resist you and me. Si no, no se llamara el enemigo. If he's not called the enemy. O de otra Or in manera, other words, el espíritu del the anticristo spirit of the Antichrist siempre se va a oponer will always be opposed a las cosas de Cristo. to the things of Christ. Si tú quieres crecer, If you want to grow, va a haber una there will oposición. be an opposition. Por eso mucha gente en la primera obstáculo That's why many people at the first obstacle, ya no quieren seguir delante, they don't want to keep going. porque piensan que el camino hacia la salvación Because they think that the way to salvation es fácil. is easy. Pero el Señor dice But the Lord que said el camino a la that salvación the way to salvation es angosto is narrow, y no muchos and not many lo pasan. go through it. Pero el camino a la perdición But the way to perdition es amplio is broad, y muchos and many transitan por él. transit through that. ¿Qué significa? What does it mean? Caminar hacia la To salvación. walk through salvation, Vamos a enfrentar we will obstáculos. face obstacles. Y muchas veces no es uno, And many times it's not one no son dos, or two. no son tres. or three. Muchas veces son constantes Many times are obstáculos constant obstacles que nos quieren hacer they want to desistir desist de lo que queremos llegar. to where we want to get to the place we want to get to. En otra manera, In other words, tú y yo estamos corriendo you and I are running una carrera de a obstáculos. race of obstacles. Dile a tu hermano a la izquierda, a la derecha. Say to your brother at the left and on the right, Estamos corriendo we are on a race una carrera de obstáculos. of obstacles. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos con un So obstáculo? what do we do when we face an obstacle? Nos desanimamos. We get discouraged. ¿Por qué? Why? Porque el obstáculo Because the te obstacle empieza a hablar. begins to speak to you. Y nosotros muchas veces, And many times we, en lugar de hablarle al obstáculo, instead of speaking to the obstacle nos habla a the nosotros. obstacle speaks to us. Y nosotros nos quedamos callados. And we stay quiet. ¿Por qué? Why? ¿Por qué nos quedamos callados? Why do we stay quiet? Porque no hemos entendido autoridad. Because we haven't understood authority. Cuando entendemos autoridad, When we understand es authority, cuando le it's hablamos when we speak a los obstáculos. to the obstacles. Cuando le hablamos When we speak a las circunstancias. circumstances. Cuando le When we hablamos speak a los problemas. to the problems. Cuando le hablamos When we speak a los to the síntomas. symptoms. El enemigo siempre va a tratar de The desanimarnos. enemy will always try to discourage us. Un obstáculo aquí, An obstacle here, un obstáculo allá. obstacle there, Y usted dice, and you say, ¿y hasta cuándo until when se van a terminar los will obstáculos? these obstacles end? Hasta que entres Until you come in al reino de los cielos. to the kingdom of heaven. Es una carrera de obstáculos. It's a race of obstacles. Señor nos ama. The Lord loves us. Amén. Amen. Versículo 14. Verse 14. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre que tenía un espíritu inmundo que dio voces. What verse? 23. Now there was a man in the synagogue with an unclean spirit, and he cried out, Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. saying, Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the ¿Quién- Holy One of God. ¿Quién empezó a hablarle a Who Jesús? started to speak to Jesus? Los demonios The demons que estaban en el cuerpo de ese that hombre. were in the body of that person. Muchos creyentes Many people, le tienen miedo a los many demonios. believers are afraid of demons, Cuando tendría que ser lo opuesto. when it should be the opposite. Los demonios te tenían que tener temor a ti. The demons should be afraid of you. ¿Por qué? Why? Porque en ti Because in you y en mí and in me habita abides el mismo espíritu the same spirit que habitaba en Jesús. that abided in Jesus. Lo podemos Can we creer, believe it? pero Jesús But Jesus practicaba practiced su autoridad. his authority. Tú y yo tenemos que practicar You and I we autoridad. need to practice that same authority. ¿Qué pasa cuando uno deja de hacer ejercicio What happens when you stop exercising por 3 semanas? for 3 weeks? Cuando vuelves a hacer ejercicio otra When you vez, begin to do exercises again, es empezar otra vez de nuevo. it's to begin again Porque dejaste una disciplina, because you left a discipline. dejaste una You rutina. left the routine.
Nosotros no podemos dejar la rutina Cannot stop the routine ni la disciplina or the discipline de ejercitar of exercising tu autoridad. your authority. Tú tienes You constantemente have constantly que estar usando la autoridad. using your authority. Porque muchos de nosotros Because many of us, oramos, we pray, pero no but ejercitamos we don't exercise autoridad. the authority. Nosotros We tenemos que entender, we have to understand la oración the prayer tiene dos caras. has two faces. Oración, The prayer, primeramente, es comunión con Dios, first of all, is communion with es God. hablar con Dios, to speak to God. pero la otra cara de la But oración the other face of prayer es is to legislamiento, legislate. es legislación. Is to legislate. ¿Y qué es legislación? And what is legislation? Tomar autoridad Take authority de lo que Dios nos ha to entregado. what God has given us. Porque muchos de nosotros Because many of us, hacemos oración, we make prayers, pero no but legislamos, we don't legislate porque no creemos because we don't believe que tenemos that we autoridad. have authority. Tenemos que creerlo We have to believe it. y tenemos que vivirlo. And we need to live it. Tenemos que We need experimentarlo. to experience it. Tenemos que We need desarrollarlo. to develop it. Amén. No puede ser posible que usted tenga tantos años en el It's Señor. not possible that we have many years in the Lord. Y si yo le pregunto a And usted, if I ask you, ¿cuántos demonios usted ha echado how fuera? many demons have you cast out? Y usted me diga, ninguno, And you said, no, nothing. ninguno. No one, nothing. No puede ser así. It cannot be like that. Iglesia, Church. nosotros somos el cuerpo del We are Señor. the body of the Lord. Somos las manos del Señor, We are the hands of the Lord. somos los pies del Señor, feet of the Lord. somos la boca We del are the Señor. mouth of the Lord. Y si nosotros no nos ejercitamos, don't exercise, le estamos robando Then we are stealing a otras personas other people la libertad. the freedom. Uno tiene que entender que uno tiene una responsabilidad. We have to understand that we have a Y responsibility. no es solamente de los líderes, And it's not just the leaders. de los pastores, or the pastors. es tu propia It's your own responsabilidad. responsibility. Tú vas a crecer You will grow cuando tú te vas a desarrollar when you will develop a través del uso through the use de los sentidos of the espirituales. spiritual senses. Dice el versículo 25. Verse 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. But Jesus rebuked them, saying, be quiet and come out of him. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a grande voz, salió de él. And when the unclean spirit had convulsed them and cried out with a loud voice, he came out of him. Versículo 27. Verse 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Then they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, what is this? What new doctrine is this? For with authority he commands even the unclean spirits, and they obey him. La Biblia nos The enseña Bible teaches us lo que nuestro Señor Jesucristo what hacía. our Lord Jesus did. Y la Biblia nos dice The Bible tells us, que el Señor Jesús nos dice a nosotros, Jesus tells us, las mismas cosas que yo the same hago, things that I do, ustedes you también can also las harán. do them. Y dice el Señor, And the Lord y says, aún cosas Things mayores even greater que yo that I harán. we will do. ¿Qué te está diciendo? What is he telling you? Las cosas que yo The hago things that I do, las van a hacer ustedes. you will also do. Pero no solamente esas But not cosas, just those things. van a ser cosas You will mayores. do even greater things. Wow, eso te abre un aspecto That opens up an aspect de que hay cosas that there's mayores greater things que el Señor está that the esperando Lord is waiting que for tú y yo that you and hagamos, I would do, que tú y yo that you creamos. and I would believe in. Pero ¿sabes cuál es el You know problema? what the problem is? Nuestra fe Our faith es una fe is a faith que no ejercita that it autoridad. doesn't exercise authority. Y te voy a llevar a la And I'm palabra going to take you to the word para que puedas ver con tus propios so that you can ojos see with your own cómo el eyes enemigo nos how roba. the enemy can steal from us. Porque si tú no usas autoridad, Because if you don't use that usted authority, está siendo robado. then you're being robbed. ¿Cuántos queremos ser robados? How many of us like being robbed? Ahora dice la palabra que dijeron las personas que estaban ahí. Now the word says that the people that were there said, ¿Qué nueva doctrina es what new esta? doctrine is this? ¿Con qué autoridad manda aún los espíritus inmundos? With what authority does he command evil spirits and they come out? Y le obedecen. And they obey him. ¿Sabes que tú tienes autoridad en tu boca? You know that you have authority in your mouth? Estábamos en Miami años atrás We were in Miami years ago. y mi esposa y yo
my wife and I, nos estaban orando unos pastores de la Argentina. some pastors from Argentina were praying. Y se paró delante de nosotros. And he stood before us. Y el Señor nos dijo a mi esposa y a mí, And the Lord told us, my wife and I, ¿por qué han dejado why did you stop? liberando mi gente? Why did you stop delivering my people? El Señor nos exhortó. The Lord exhorted us. Pero yo quiero decirte algo. But I want to tell you something. Cuando viajamos, When we traveled, la gente no está familiarizada con nosotros. people aren't familiarized with us. Cuando ministramos, When we minister, es el mismo espíritu. it's the same Spirit. El mismo Espíritu Santo está aquí. The same Holy Spirit is El mismo here. Espíritu Santo viaja con The nosotros. same Holy Spirit travels with us. Pero es el hambre de las personas. But it is the hunger of people. Cuando uno está familiarizado con lo que tú tienes, When you're familiarized with what you have, ya no le pones el valor then you don't put the value in it anymore porque estás familiarizado. because you're familiarized. Es como el perfume. It's almost as like the perfume. Tú te pones el perfume por primera You vez put a perfume for the first time. y dices, qué rico huele. Oh, it smells so good. Una semana más tarde But a week after, te puedes poner casi toda la botella you put the whole bottle maybe, y ya no lo percibes and you don't perceive it so much porque ya te familiarizaste. because you became familiar El with it. problema de mucha gente And the es problem for many people que is se they familiarizan get familiarized con la autoridad de los with pastores. the authority of the pastors. Y ese es un problema. And that is a problem. Porque cuando tú te haces familiar a algo, Because when you become familiar with someone, diluyes it dilutes la autoridad. the authority. No que la autoridad no está, Not the authority is not there, pero ya tu capacidad de but your entendimiento capacity of understanding se diluye. is being diluted. Una vez un pastor me decía, One time a pastor told me, yo no sé por qué la gente, yo les digo cosas que hagan I don't know why I tell people to do certain things. y me dicen, no voy a decir el nombre, dijeron el nombre de él, They said the name. I'm not going to say the name. pero dijeron el nombre They said the name. y le digo, ¿sabes cuál es el problema, pastor? And I said, you know what the problem is, pastor? Porque las personas Because the people, te hablan el nombre, they speak the name, pero no respetan but they don't respect la función the function que Dios te ha dado that the Lord has given you como un pastor. as a pastor. Por ejemplo, For example, yo si voy al doctor, if I go to the doctor, yo no le digo al doctor por su nombre, I don't call the doctor by his le name. digo al doctor por su I función. call the doctor by his function. Si yo voy a una corte, If I go to a courtroom, yo tengo que hacer I reverencia have to do reverence a la autoridad to the authority que representan los that jueces. represents the judges. Hola. Hello. Entonces, no hay entendimiento sobre la So autoridad. there's no understanding about the authority. Entonces yo le dije al pastor, So I said to the pastor, el problema the es problem is que la familiaridad that the familiarity diluye dilutes la autoridad. authority. Por eso usted le voy a dar un consejo. That's why I'm going to give you an advice. No se familiaricen con nuestra autoridad. Don't become too familiar with our authority. Porque cuando yo te digo algo, Because then I tell you something. no te lo estoy diciendo I don't tell you como Roberto. as Robert. Te lo estoy diciendo I'm telling you como tu pastor. as your pastor. Y si tú entiendes esto, And if you understand el beneficiado this, then he who vas a ser benefits tú. will be you. Pero si tú no lo But if you haces, don't do it, el perjudicado then he who is not, how do you say that? He who doesn't benefit from it ya Yeah. no va a tener los beneficios. will not have the benefit. Por eso no hay que familiarizarte con la That's autoridad. why you don't become familiar with authority. Hola. Hello. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Cuando no entendemos autoridad, When we don't understand that authority, el enemigo nos roba. the enemy robs us. Ahora dice la palabra, Now the word says, ¿con qué autoridad with what authority manda aún los espíritus he inmundos casts the spirits out y le obedecen? and they obey him? Nosotros tenemos que aprender We have to learn a ejercitar autoridad. to exercise authority. Mateo 8, por favor. Matthew 8, please. Todos nosotros tenemos esa autoridad All of us have this authority, y tenemos que aprender a usarla. and we have to learn to use it. Porque más la usamos, Because the more we use it, más la the desarrollamos. more we develop it. Entonces, cuando recibimos esa palabra del Señor So when we receive that word from the Lord en Miami, in Miami, el Señor me puso en mi the corazón Lord put in my heart que
Muchas veces la gente that many times people se familiariza are familiarized y ya no reciben and they don't receive como los que no están familiarizados con as nosotros. those who aren't familiar with us. Es el mismo espíritu. It's the same spirit. Cuando nosotros vamos a ministrar When we go to minister, y mi esposa o yo estamos ministrando and me and my wife are ministering, y sabemos and we know que we know que cuando empecemos a reprender el mundo that when we espiritual, begin to rebuke the spiritual realm, las tinieblas, the darkness, los demonios the demons, se van a empezar a they manifestar. begin to manifest. ¿Por qué? Why? Porque la gente no está familiarizada Because people aren't familiar y la gente tiene and expectativa. people have expectation. Pero cuando uno viene But when you come sin expectativa without any y te expectation, familiarizas and you're con, too familiar con la unción, with the anointing, te we're too familiarizas familiar con la with the autoridad, authority, ya no la valoras. then you don't value it anymore. Por eso es importante. That's why it's important. Hay mucha gente que me dice Roberto. There's many people who call me Robert. No, Roberto. Roberto. Para ti soy Roberto. For you, if I'm Robert to you or Roberto, Pero no puedo pastorearte but I cannot pastor you cuando tú no entiendes autoridad. when you don't understand authority. Yo seré Roberto, seré tu amigo, I may be Robert, I may be your friend, pero no puedo pastorearte but I cannot pastor you cuando no hay ese entendimiento. when there's not that understanding. Mateo 8, Matthew 8. vamos a empezar a leer del versículo Let's begin at verse 5. 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. And Jesus said to him, I will come and heal him. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, Solamente di la palabra y mi siervo sanará. but only speak a word and my servant will be healed. Pon atención, iglesia. Pay attention, church. ¿Estamos entendiendo lo que Are leemos? we understanding what we read? Un centurión A centurion tiene su siervo enfermo, has his servant who's sick, atormentado, tormented, paralítico, paralyzed, y viene delante de and he Jesús comes before Jesus y le dice, and he says, Señor Jesús, Lord Jesus, Señor, Lord, Señor. Lord. No le dice He Jesús, didn't call him Jesus. que le dijo, What do you call him? Señor. Lord. Porque uno tiene que entender autoridad. Because we have to understand that authority. Entonces dice la palabra, So the word says, Jesús le dijo, el Señor Jesus Jesús told le him, dijo, the Lord Jesus told him, yo iré y le sanaré. I will come and heal him. Versículo 8. Verse 8. Otra vez, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. ¿Por qué lo repetí dos veces? Why did I repeat this twice? Porque tenemos que entender esto. Because we have to understand this. El Señor Jesús dijo, The Lord Jesus said, yo iré I will go y le sanaré. and I will heal him. Él tenía disposición. He had a disposition de to do it, sanar. to heal. Amén. Amen. Nosotros tenemos que tener también We also need to have disposición de sanar. disposition to heal. Nosotros no somos sanadores, We're not healers, pero la palabra que está en ti, but the word that is in el you, espíritu que está the en ti, spirit that is in you, es el que sana. is he who heals. Pero tenemos que creer But we need to believe que si vamos, that if we go, la gente va a ser sanada, people will be healed. la gente va a ser People tocada. will be touched. Amén. Amen. Porque el que vive en Because nosotros, he who lives in us, Él lo quiere hacer he wants to do it a través de ti, through you, a través de mí. through me. Versículo siguiente. Next verse. Dice versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. For I am also a man under authority. Y esto es lo más importante que a veces no And this entendemos. is the most important thing that we don't understand. Yo soy hombre bajo I autoridad. am a man under authority. ¿Tú eres hombre o mujer bajo autoridad? You're a man or a woman under authority? Por ejemplo, For example, en tu hogar, in your home,
La cabeza, the head la autoridad de, the authority de tu casa of the household es el esposo. is the husband. Y And la autoridad del esposo the authority of the husband es el Señor. is the Lord. En una iglesia, In a church, la autoridad de la the iglesia authority of the church son los pastores. are the pastors. Entonces nosotros tenemos que entender So esto we have to understand this porque es como funciona. because it is how it functions. Esto funciona de esa This manera. functions this way. No es de que tú eres menor o eres It's inferior. not that you're inferior or less. No, es que Dios, la autoridad del It's Señor that the authority of the Lord funciona functions a través de estar through sometido being submitted a una autoridad. to an authority. Por eso el centurión le dijo, That's why the centurion yo said, soy hombre I am a man bajo under autoridad. authority. Si él no estaba bajo autoridad, If he wasn't under authority, no podría ejercer then autoridad. he cannot exercise authority. Cuando un policía When a policeman tiene su Has placa his badge de autoridad, of authority, él está bajo he is autoridad. under authority. Y porque está bajo And autoridad, because he's under él authority, puede ejercitar he la can autoridad. exercise that authority. Él te puede parar, He can stop you. él te puede multar. He can give you a ticket. Hola. Hello. Él puede decir, párate. He can say stop. Y si eres obediente, te vas a And if you're parar. obedient, you'll stop. Si eres And rebelde, if you're rebellious, te vas a seguir. you will keep going. Y él te va a seguir también a And ti. he'll also follow you. Porque así es. Because that's how it Muchas is. veces nosotros no nos paramos a la primera Many vez. times we don't stop at the first time. De modo que dice, fíjate lo que dice. Look what it says. Y tengo bajo mis órdenes soldados. And I'm under authority, having soldiers under me. Dígalo conmigo. Say with me. Bajo mis órdenes. Under me, or with orders under me. Y digo a este ve y va. And I say to this one, go, Y al otro ven y viene. and he goes. And to this one, other, and come, and he comes. Y a mi siervo haz esto y lo hace. And to my servant, do this, and he does it. Préstame atención, iglesia. Pay attention, please. Por favor, préstame atención. Please pay attention. La Biblia nos The enseña Bible teaches us que el hombre that sabio the man that is wise edifica su casa edifies his house sobre la roca. over the rock. Pero el hombre But the man que no es sabio, who is not wise, el hombre que es necio, who is a fool, edifica su casa edifies his house en la arena. in the sand. Y dice la Biblia And the Bible says que las that tormentas, the storms, los vientos, the winds, azotaron la casa. they hit the house. Pero como estaba en la piedra, en la because it was on roca, the rock, en el fundamento, in the foundation, la casa the house pudo soportar was able to withstand, y quedó parada. and it was still standing still. Pero dice la Biblia que la casa But the Bible says that the que house fue cimentada en la arena, that was built on sand, vino la tormenta, the storm came, vinieron los vientos the winds came, y esa casa and the house fue destruida. was destroyed. Préstame atención. Pay attention. Dice el Señor, The Lord says, no lo digo yo. I don't say it. ¿Por qué hubo destrucción Why was this destruction? y por qué en la otra no hubo And destrucción? why wasn't there destruction on the other one? El Señor nos dice, The Lord tells us, así es tal that's how it is. el que oye mi palabra Who hears my word y la hace, and does it, es como el hombre it's like the man que edificó sobre la roca. edifies on the rock. Pero el que oye mi But palabra he who hears my word y no la and hace doesn't do it, es como el hombre like the man que edificó who edifies en la arena. on the sand. La pregunta es esta: Question is this: si oímos palabra if we hear the word, y no hacemos la we palabra, don't do the word, usted decide qué va a hacer. then you choose what you will do. ¿Usted va a ser sabio You will be wise, o usted va a ser or necio? you will be foolish. ¿Qué lo hace sabio? What makes you wise? ¿Qué lo hace necio? What makes you foolish? Nos hace sabios And what makes us wise? oír la palabra Hear the word y hacer la and palabra. to do the word. En otra palabra, In other words, ser hacedores de la to palabra be doers of the word, y no solamente oidores. not just hearers. Sonríe que el Señor le ama. Smile. The Lord loves you.
De modo que dice la palabra que el centurión dice, So the word says that the centurion yo said, soy hombre bajo I am autoridad, a man under authority. yo le digo a mis soldados, I say to my men, to my soldiers, ve y va, go, and he goes. ven y viene, Come, and they come. haz esto y lo hace. Do this, and they do it. Las tres cosas que son, The iglesia: three things, what are they? órdenes. Commands. No me entendió. You understand? El centurión, The centurion, como es un hombre bajo as autoridad, a man under authority, ejercita autoridad exercises authority. y le dice, And he says, yo le digo a mi soldado, I say to my soldier, haz do esto this, y lo hace. and they do it. Es una orden. It's a command. Ven, Come, es una orden. it's a command. Y viene. And they come. Haz esto Do this, y lo hace. and they do it. Nosotros, We, el Señor nos dice, the Lord tells us, haz mi palabra. do my word. ¿Cuántos estamos haciendo la How many palabra? of us are doing the word? Hola. Hello. ¿Cuántos hacemos la How palabra? many of us do the word? Tenemos que hacer la We palabra. need to do the word. Porque cuando hacemos la Because when palabra, we do the word, ejercitamos we exercise la fe, the faith. ejercitamos la We autoridad. exercise authority. Ahora escucha, Now listen, versículo 10. verse 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. ¿Qué es fe, hermano, entonces? Sorry? ¿Qué es fe? What is faith then? ¿Qué es fe, hermanos? What is faith, brothers? ¿Qué es fe? What is faith? Es que yo no puedo decir que tengo I fe cannot say that I have faith y no ejercito and I autoridad. don't exercise authority. Yo no puedo decir que creo I can't say that I believe y no hago and I don't do lo que creo. what I believe. La fe The faith es algo is something que te lleva a tener takes movimiento you to make a movement en lo que crees. in what you believe. No es decir yo creo It's not that I say I believe y no hago and I nada. don't do anything. Mi fe tiene que My tener faith movimiento. needs to have movement. De modo que el Señor dijo, So the Lord said, no he hallado en I Israel have not found in Israel tanta fe. such great faith. Wow, el Señor dijo, Well, the Lord said, este centurión the centurion entiende understands el concepto the concept de la fe. of faith. La fe The faith y la autoridad and the authority, trabajan They work juntas. together. La fe Faith y la autoridad and authority no pueden estar They separadas. cannot be separated. Tú tienes que entender You la need to fe understand that faith tiene que siempre tener una manifestación de always have to have autoridad. a manifestation of authority. Escucha, Listen, versículo 11. verse 11. Y os dijo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de Dios. And I said to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Escúchame. Listen, Muchos vendrán many will come del este y del from oeste the east and west, y se sentarán and they will sit down con Abraham. with Abraham. ¿Quién es Abraham? Who's Abraham? El padre de la fe. The father of faith. ¿Quién es Isaac? Who's Isaac? La promesa. The promise. ¿Quién es Jacob? Who's Jacob? La nación de The Israel. nation of Israel. Pero todo esto tuvo un But all nacimiento of this had a birth. porque alguien creyó Because someone believed la palabra que Dios the habló. word that he spoke, that the Lord spoke. Dios le dijo a Abraham, God said to Abraham, vas a tener un hijo. you will have a son. ¿Y qué sucedió? And what happened? Todos conocemos. We all know ¿Qué pasó? what happened. Tratando de ayudar a Dios muchas veces. Trying to help God many times. Pero ¿qué sucede? But what happened? Está diciéndonos algo. He's telling us something. Que gente de That afuera people from the outside, de la promesa from the promise, puede can heredar actually inherit el reino. the kingdom. Nosotros We somos fuera We are out de la promesa de of Israel. the promise of Israel. Pero al creer But when we believe, nos hace it makes us partícipes we can participate de la promesa of the promise y de la herencia. and of the inheritance. ¿Por qué? Why? Porque Abraham
Because no Abraham solamente creyó a didn't Dios, just believe God, sino Abraham but Abraham le sirvió a Dios. served God. Entonces dice la palabra, escucha, So the word says, versículo 12. verse 12. Eso es lo que yo quiero que sea un parteaguas el día de hoy. This is what I wanted to be a breakthrough today. Versículo 12. Verse 12. Mas los hijos del reino. But the sons of the kingdom. ¿Quiénes son los hijos del Who are reino? the sons of the kingdom? Fíjate lo que dice ahí. Look at what it's saying. Mas los hijos del reino But the sons of the kingdom serán echados fuera will be cast out a las tinieblas de afuera. into the outer darkness. Allí será el lloro y el crujir de There will be dientes. weeping and gnashing of teeth. Otra vez. Again, Mas los hijos del reino but the sons of the kingdom serán echados will fuera. be cast out. ¿Están entendiendo lo que Are leen? you understanding what you read? O sea, si tú eres un hijo del reino, If you are a son of the kingdom, ¿cuántos somos hijos del how many reino? of us are sons of the kingdom? Pero si nosotros But if we, no estamos usando if we're not using y and entendiendo understanding la the autoridad, authority, el reino the kingdom no te va a traer ningún will beneficio. not bring you any benefits. El beneficio The benefit del reino of the kingdom es para los que creen It's for those who y believe, practican. practice. La Biblia dice, Bible says, Dios, el Señor en una parábola enseñó, in a parable, the Lord said, a uno se le entregó 5 talentos, one is giving 5 talents, al otro 2 the other one talentos, 2 talents, al otro 1 another talento. one 1 talent. El de 5 lo multiplicó, 5 talents multiplied it, el de 2 lo multiplicó the 2 multiplied y it, el de 1 and the 1 lo escondió. hid it. Y dice la palabra que cuando llegó el And the Señor word says that when the Lord a came pedir cuentas, to ask accounts, el de 5 le dijo, the 5 talents said, me entregaste 5, you gave me 5, multipliqué 5, I multiplied it acá 5. está lo que es tuyo, Here's Señor. what is yours, Lord. El de 2 lo mismo, And the one that had 2 the same, y el de 1 and the 1, le dijo, he said to him, oh, yo tuve temor oh, I had fear, y escondí and I hid it, el talento que me the diste. talents that you gave me. Y el Señor le dijo a ese mal And the siervo, Lord said to that evil servant, ¿por qué no diste el dinero why didn't you give the money al banco to the bank para que yo lo recibiera so that at least I could receive con intereses? interest? ¿Qué significa What does it mean poner dinero to en el put banco? money in the bank? ¿Y qué significa intereses? What does interest mean? Yo tengo que invertir I have to invest para que crezca mi so inversión. that my investment can grow. Come on, church. En otra In manera, other words, mi dinero my money en el banco in the bank está is trabajando. working, Pero si yo tengo dinero but I have money y lo tengo enterrado, lo tengo escondido, and I have it hiding, I have it buried. no está trabajando. It's not working. Así es tu fe. That's how your faith is. Si tu fe If your faith no está is trabajando, not working, está escondida then it's hidden. y no And funciona, it doesn't work. no sirve It doesn't work. lo que yo escondo, What I hide, no sirve doesn't lo work. que yo no pongo a what I'm trying trabajar. to put to work. Y el Señor le dijo, And the Lord said, tomen el talento de este hombre take infiel the talent of this evil man, this wicked man, y désenlo and give it to al que tiene 10 the talentos. one that had 10 talents. Y a él, And he échenlo fuera cast him out a las tinieblas to the outer de darkness. afuera. The outer darkness. Escucha, Listen, a las tinieblas de afuera. the outer darkness. ¿Qué significa tinieblas de afuera? What does the outer ¿Qué darkness mean? significa tinieblas? What does darkness mean? Ignorancia. Ignorance. ¿Qué significa What tinieblas? does darkness mean? Estar bajo Be opresión, under oppression, no entender not understanding lo que Dios nos ha what entregado God has given us y nos ha dado. and given us. ¿Qué sucedió? What happened? La misma palabra Same word está diciendo el Señor. is saying the Lord here. Los hijos, los The hijos sons del reino, of the kingdom. over the children of the kingdom. Los hijos del reino. O sea, usted puede decir, pastor, Or you can say, Pastor, yo soy un hijo del I reino. am a son of the kingdom. Yo soy una hija del reino. I am a daughter of the kingdom. Pero el peligro es este. But the danger is this. Si no estás usando la We're autoridad, not using that authority. vas a ser como el hombre que le entregaron un You will talento be like the man who was giving a y talent lo escondió. and he hid it. Tu autoridad no puede estar siendo Your escondida. authority cannot be hidden.
hidden. Mi autoridad no puede estar siendo escondida. My authority cannot be hidden. Por eso yo te hago una pregunta el día de That's hoy. why I ask you a question today. ¿Dónde está tu autoridad? Where is your authority? Mis hijos desde pequeños crecieron en las bancas de la iglesia. My children, since they were young, grew up in the seats of the church. Para ellos ver gente que estaba siendo liberada For them to see people that were being delivered de demonios, of demons, para ellos fue algo muy natural. for them it was very natural. No se asustaban. They didn't get scared. Pero a veces llegaba gente But sometimes people would come que nunca han experimentado eso who had never experienced that. y la gente tenía temor. People were afraid. Ah, yo no quiero que mis hijos estén cerca Oh, I want my children to be close. porque mis hijos no pueden ver eso porque My los va a children asustar. cannot see that because they're going to get scared. Y era más el temor de la madre And the mother had more fear que realmente el temor de los hijos. than the fear of the children. ¿Por qué? Why? Porque queremos no exponer a la gente Because we don't want to expose people a una realidad to a reality. cuando uno tiene que entender When we need to understand lo más natural, that the most natural lo más thing, normal the most normal thing es la autoridad del is reino. the authority of the kingdom. Y si usted tiene esa autoridad, And if you have that usted la authority, tiene que then you practicar. have to practice it. Ahora, ¿qué sucede? Now what happened? Ellos crecieron en ese ambiente, They grew up in that environment. no tienen temor de los demonios. They don't have a fear of demons. Y nosotros como creyentes en And we esta as congregación believers in this congregation, no tenemos que tener temor. we shouldn't be afraid either. Tenemos que aprender a usar We nuestra need to autoridad. learn to use our authority. Nuestra autoridad Our authority fue delegada por el was Señor. delegated by the Lord. Dilo conmigo, exousia. Say with me, exousia. Exousia es la palabra griega que significa autoridad Exousia is the Greek word for authority. y que significa tener autoridad. It means to have authority. ¿Cuántos creemos que hemos recibido How autoridad? many of us believe that we have received authority? Exousia significa Exousia means poder, power, empoderamiento, empowerment, derecho de disposición, derecho, right of disposition, right of disposition, algo que le es otorgado something that is given o transmitido. or transmitted. En cambio, poder In turn, power significa dunamis. means dunamis. Y dunamis significa And dunamis means fuerza o capacidad strength or capacity adquirida. that is acquired. Iglesia, Church, ¿dónde estaríamos en este momento where will we be in this moment si todos como cuerpo, if us as a body, como congregación, as a congregation, como familia, as a family, usáramos la we autoridad? would use authority? Estaríamos en otro nivel. We'll be in another level. Pero como no lo creemos muchas But because veces, many times we don't believe it. ahora el peligro es ese. Now this is the danger. Yo puedo ser hijo del reino I could be a son of the kingdom y ser echado fuera. and to be cast out. ¿Por qué? Why? Porque no desarrollé Because I didn't develop mi fe, my faith. no desarrollé Did not develop mi autoridad. my authority. Yo no lo digo, I don't say it. lo dijo el Señor Jesús. The Lord Jesus said it. Por eso es importante, iglesia, That's why it's important, church, como iglesia that as a church del Espíritu de Dios, of the Spirit of God, tenemos que aprender a usar la palabra exousia, we should learn to use the word exousia, que es autoridad. that is authority. Amén. Amen. Ahora escucha lo que dice la palabra. Look at what the word says. Vamos a continuar leyendo el siguiente versículo. Next verse. Entonces Jesús le dijo al centurión, Then Jesus said to the centurion, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Alguien que entendía autoridad Someone who understood authority recibió received lo que estaba pidiendo. what he was asking for. Vamos al libro de Lucas capítulo 9, Let's go to Luke chapter 9, versículo número 1. verse 1. Dice la palabra del Señor, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. So
Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. Hola. Hello. El Señor nos ha dado que The Lord has given us what? toda autoridad. All authority. Dilo conmigo. Say with me. Toda autoridad. All authority. No tienes la mitad de la You don't autoridad, have half of the authority. tienes toda la You have autoridad. all authority. Pero toda esa autoridad All that authority se tiene que desarrollar. has to be developed. Se tiene que Has to be desarrollar. developed. Amén. Amen. Se tiene que Has desarrollar. to be developed. Y nosotros como creyentes, And we as believers, lo primero que tenemos que perder es el temor a los demonios first thing we need to do is lose the fear of demons y tener temor reverente al and Señor. have the reverent fear of the Lord. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Porque es al inverso. Because it is at the inverse. Tenemos temor a los demonios Reverse. We're afraid of demons y no tenemos temor reverente de Dios. and we don't have the reverent fear of the Lord. Hacemos lo que queremos. We do what we want. Entonces dice la palabra que le dio toda autoridad sobre So los the word demonios says that he gave them all authority over y demons para sanar and enfermedades. to cure diseases. Versículo 2. Verse 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. ¿Los envió a qué? He sent them to do what? A predicar To preach el reino. the kingdom. ¿Y a qué más? And what else? ¿El reino de quién? The kingdom of who? El reino de Dios. Of God. Y a sanar, And to heal, dilo conmigo, todos say los with me, enfermos. all the sick. A sanar todos los To enfermos. heal all the sick. Versículo, capítulo número 10. Verse 10. Chapter 10. Capítulo número 10, versículo número 1. Chapter 10, verse 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. After these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Versículo 2. Verse 2. Y les decía, And he said to them, la mies a la verdad es mucha, the harvest is truly great, mas los obreros pocos. but the laborers are few. Nosotros en esta congregación In this congregation, estamos pidiendo que la gente we're participe asking for people to participate en ayudar. in helping. Hay congregaciones donde el 60% There are churches where 60% están involucrados en servir are involved in serving, en cualquier área. in any area. La gente está sirviendo. People are serving. La iglesia que estábamos en Montreal, The church we were in Montreal, la gente está involucrada en servir. people were involved in serving. ¿Por qué? Why? Porque entienden que hay una recompensa Because they understand that there is a reward cuando nosotros servimos al when Señor. we serve the Lord. La Biblia dice, The Bible says, Jesús nos dice en su Jesus palabra, tells us in his word, el que me sirve a he mí, who serves me, mi Padre le my honrará. Father will honor him. O sea que servir So to serve tiene una has recompensa. a reward. ¿Y qué es la What recompensa? is the reward? La honra de Dios The honor of God sobre nuestras vidas. over our lives. Amén. Amen. De modo que dice el Señor, orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Therefore, pray to the Lord for the harvest to send out laborers into his harvest. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Versículo 17. Verse 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Versículo 18. Verse 18. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Oh, Lord, ayúdanos a entender esto. Help us to understand this, Lord. Dice la palabra en el capítulo 9, comisionó a 12, In chapter 9, he commissioned 12. comisionó a los He apóstoles commissioned the apostles. y les dio toda autoridad, And he gave them all le dio authority. todo He poder gave them all power contra los demonios. against the demons. Y dice la palabra en el capítulo 10, And it says in chapter 10, le dio autoridad a he 70 gave them the authority to 70. y fueron And they were. y ejercitaron esa They autoridad. exercised that Ahora authority. ellos regresan They come back diciéndole al Señor, saying to the Lord, Señor, Señor, Lord, Lord, los demonios the demons se sujetan subject to us en tu nombre. in your name.
¿Qué significa eso? What does this mean? Ya no eran los 12, It wasn't the 12 anymore. ahora eran 70. There were 70. Nosotros como congregación, We as a congregation, no solamente los pastores, it's not just the pastors, los líderes, it's also the leaders. usted también You also tiene autoridad have authority para echar fuera demonios. cast out demons. Usted también tiene You also autoridad have authority para crecer to grow en esa autoridad. in that authority. Pero lo que no se But ejercita what is not exercised nunca se will desarrolla. never be developed. Por eso nosotros es importante como iglesia. That's why it's important for us to know as a church. No estamos aquí como una estatua, We're not as a statue here, como un memorial. as a memorial. No, somos seres vivientes. We are living beings. Nos podemos mover, We can move. podemos ejercitar la We autoridad can del Señor. exercise the authority of the Lord. Y iglesia, Church. es nuestra disposición a It's our servir. disposition to Amén. serve. Nuestra disposición a servir al Our Señor. disposition to serve the Lord. Ahora, ¿qué sucede? El Señor dijo, Now the Lord says, yo veía a Satanás I saw Satan caer como un fall rayo like lightning del cielo. from heaven. Cada vez que tú usas autoridad, Every time you use your authority, las obras del diablo the works of the enemy, están echadas hacia abajo, they're being cast down. vienen hacia abajo. They come down. Amén. Amen. Y dice la palabra, ¿de qué manera? Como un rayo. And what does the word say? In what way? Like a thunder. O sea, como un rayo. Like lightning. Un rayo viene rápido. A lightning comes quick. Ustedes han visto los rayos como Have you a seen veces bajan. lightning? How it comes? O sea, de otra manera, So in another way, cada vez que tú usas every autoridad, time you use your las authority, cosas things van a empezar a cambiar will begin to change de una manera rápida. in a quick way. No me entendieron. You're not understanding. Ok, uno ora You pray, y uno quiere ver and resultados you want to rápidos. see results, quick results. Pero si yo oro But if I y pray no uso and I autoridad, don't use the authority, ¿qué va a cambiar? what will O change? sea, las cosas cambian Things change cuando yo uso la when autoridad, I use the authority. cuando tú usas el nombre de When you Jesús. use the name of Jesus. Amén. Amen. Versículo 19. Verse 19. Esa es la promesa que yo siempre agarro en mi vida. This is the promise that I always keep for my life. Desde que me convertí. Since I became a believer. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Hola. Hello. Esa es una promesa. That is a promise. Dios te da autoridad God gives you authority de hollar to trample on sobre serpientes y over escorpiones serpents and demons, y sobre toda and fuerza over del enemigo. all the power of the Y enemy. dice la palabra, The word says, y nada, and nothing, dilo conmigo, say it with me, nada, nothing, come on church, vamos iglesia, nada, nothing, nada nothing nos dañará. will hurt us. Lo tienes que creer, You have to believe porque it. ese es el escudo de la fe. Because that is the shield of faith. Nada, Nothing. porque mucha gente, Because many people, yo he estado hablando con personas I've been talking to people que me dicen, who say to me, oye pastor, oh pastor, el diablo the devil anda detrás de mí, behind me, anda chasing detrás de mí el diablo, chasing me, pastor. the devil. Y le digo, no, tenía que ser al I said, no, it revés. should be the other way around. Tú tendrías que andar detrás del diablo, chasing the no el devil. diablo detrás de ti. Not the devil chasing you. Una ocasión una hermana me On one dijo, occasion, a sister told me, pastor, fuimos a un retiro Pastor, we went to a retreat y tenemos que orar toda la noche, and we have to pray all night long. interceder toda la noche. Intercede all night long. Oh, porque el diablo, Oh, because of the devil. el diablo, The devil. los demonios, The demons. la gente The people. magnificando Magnifying al diablo. the devil. Cuando tendría que ser al When it revés, should be the other way around. magnifica a Dios Magnify the Lord y minimiza and minimize el poder del the diablo. power of the enemy. Mucha gente Many people magnifica el poder del Who diablo magnifies the devil. y pone a And Jesús they put Jesus y pone al and diablo they put the devil en el mismo in ring. the same ring. No puede ser eso. That cannot be like that. El Señor Jesús The Lord es Jesus el Señor. is the Lord. Él es el creador. He's the creator. Él es el todopoderoso. The all-powerful. Satanás Satan es un ángel is an angel caído. that has fallen. Pero nosotros no entendemos But eso. we don't understand this. Entonces esta hermana me dice, So the sister tells me, toda la noche tenemos que orar. all night we're praying. Oh, porque el Oh, diablo. because the devil. Y yo le decía a ella, And I said to her, cuando nosotros tenemos retiros, when we have retreats, yo me voy y me duermo, I go and I sleep tranquilo. peacefully. Ni tengo I pesadillas. don't even have nightmares.
tranquilo me duermo, I sleep peacefully porque yo sé because I know que su palabra dice, that His word el says Señor that the Lord me guarda, is keeping me. el Señor vela The sobre Lord mí, watches over me. de modo que yo tengo que creer su So I have palabra. to believe His word. Pero la gente que no cree la But the people palabra that don't believe the la word, cree a mitad They believe it y halfway, empieza a traer más, and they bring more, a darle más poder al to give enemigo. more power to the enemy. Una ocasión, una One hermana, occasion, a sister, una profeta le da una palabra a una persona a prophetess gives a word to another person, y le dice, and she tells her, la cobertura en la que tú the estás, covering in which you're in, hay mucha hechicería, there's a lot of witchcraft, hay mucho control. a lot of control. Tienes que salirte You have to debajo come out from de underneath esa cobertura. that covering. Porque si no te sales de esa Because if you cobertura, come out of that covering, va a venir un ataque sobre tu an vida. attack will come over your life. Y la hermana no lo creyó. And the sister didn't believe it. Ella regresó She went al back país de donde vino to the country where she came from. y un día iba manejando en su And auto one day she was driving, y de repente and suddenly todo se le nubló everything became dark, y se quedó sin vista, and she was left without sight. se quedó ciega. She was left blind. Imagínate, tú vienes manejando Imagine you're driving, y se te borra todo and everything becomes blind porque Dios habló, because God spoke. Dios dijo God said, y ella no entendió. and she didn't understand. Gracias a Dios, Thanks be to God. ella se salió de esa cobertura She came out of that y covering, el Señor sanó su vista and the Lord healed her sight. y ella recuperó su And vista. she recovered her sight. Por eso es importante entender, That's why it's important to understand, aún even la iglesia que tú decidas the congregarte church where you decide to congregate tiene que tener una sana doctrina, has to have a good doctrine, una healthy a doctrine, healthy doctrine. no una doctrina de manipulación Not y a de doctrine control, of manipulation or control, donde hay hechicería. where there's witchcraft. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Por eso el Señor nos dice, That's why the Lord tells us Él te da toda He gives you la all autoridad. the authority. Amén. Amen. Y dice el Señor, And the Lord says, y nada te dañará. and nothing will harm you. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Hechos capítulo número 1. Acts chapter 1. Iglesia, todos nosotros nos hemos recibido un reino. Church, we've all received the kingdom. ¿Cuántos han recibido el reino del How many of you Señor? have received the kingdom of the Lord? El versículo número 8. Verse 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? ¿Recibiréis qué? You will receive what? Poder. Power. Dilo conmigo. Say it with me. Yo recibí I received poder. power. Dunamis. Dunamis. Hay cosas que a veces hablo con personas There's people that sometimes I speak cuando viajo when I travel, y le digo a las personas, ¿cuánto tiempo tienes en el Señor? and I say to people, how long have you been in the Lord? Oh, 10 años, Oh, 10 years, 20 años. 20 years. Y le digo, ¿y cuántos demonios has echado And fuera? how many demons have you cast out? Y me dice, no, pastor, I say, oh, no, pastor. eso es solamente para la gente That's ungida. Just for anointed people. Le digo, no, And I said, no. eso es para cada hijo de That's Dios, for every son of para God. cada hija de For every Dios. daughter of God. No, pastor, es que eso es solamente para los No, pastores. pastor, that's just for pastors. Digo, no, mentira del diablo. No, a lie of the devil. Tú tienes que desarrollar You tu have to fe. develop your faith. Tú tienes que desarrollar tu You have to autoridad. develop your authority. Por eso es importante, That's congregación. what's important, church. Tú tienes que desarrollar tu You autoridad. have to develop your authority. Tú puedes orar 24 horas al día. You can pray 24 hours a Y day. si no legislaste, But if you didn't legislate, de nada te sirvió. then nothing, it was good for nothing. Todos nosotros All of us, tenemos que we ejercitarnos. need to exercise, Porque el riesgo es este. because this is the risk, Teniendo el reino that to having the kingdom y no usarlo, and not using it, podemos ser echados fuera. we can be cast out. It's not nice. No está bien. Pastor,
I don't Está like bien, that. pastor, no me gusta eso. Es que si eres sabio, If we're wise, vas a oír la we palabra will hear the word y la vas a hacer. and we will do the word. Pero si eres necio, But if I'm a fool, vas a oír la I will palabra hear the word y no va a pasar and nada. nothing will happen. Yo siempre lo he dicho. I've always said, Mi madre y mi papá cuando había liberaciones, my mom and my dad, when there were deliverances, salían corriendo. they would come out Mi running. mamá corriendo My mom would run, y mi papá corriendo my dad detrás would de ella. run behind her. Y yo le decía, mamá, pero ¿por qué te saliste? And I said, Mom, why did you leave? No me gustan los I demonios. don't like the demons. No me gusta. No, I don't like it. No me gusta ver a la gente I don't vomitando. like to see people vomit. No me gusta eso. I don't like that. Le digo, no, mamá. Well, no, Mom. No, no, no. Y me dice, y se me van a meter a mí. And they will come the demons into me. Le digo, no, no se te van a meter, No, they're mamá. not going to get into you. Tú tienes el Espíritu You Santo. have the Holy Spirit. Mamá, tú tienes que desarrollar tu Mom, you have autoridad. to develop your authority. No me gustan los demonios. I don't like demons. A mí tampoco, I mamá. don't like them either. No me gusta la gente I vomitando. don't like people vomiting. Pero tengo que meter mano ahí. But I have to do what I have to do. Entonces, un día le dije, te vas a quedar. So one time I said, you're going to stay. Y se quedó ella. And she actually stayed. Y poco a poco And little by little, empezó a perder el temor. she began to lose that fear. Y le digo, mamá, And I said, Mom, empieza a orar. begin to pray. Ay, ay, no, no, no. Oh, no. Yo No. te estoy acompañando. I'm just with you. Mamá, Mom, tú tienes you autoridad. have authority. El Señor ya te dio su The Lord espíritu. has given you His Spirit. Ahora tienes su poder, You have His power. You tienes su autoridad. have His authority. Y mi mamá poco a My poco, mom, little by little, sal fuera, come out. sal fuera. Come out. No dile, mamá, en el nombre de No, Mom, Jesús, tell her, in the name of Jesus, sal fuera. come out. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, sal fuera. come out. Y poco a poco And little by little, empezó a desarrollar she esa began to develop confidencia, esa, that confidence. y empezó a creer And she began to que believe tenía la autoridad. that she had the Y authority. más tarde, como a los meses, And months después, after, later, ella oraba she would pray. y declaraba She would declare, en el nombre de in the Jesús, name of Jesus, te echo fuera. I cast you out. ¿Por qué? Why? Porque ella creyó Because she y believed. empezó a usar el She reino began to use the de kingdom Dios. of God. Amén. Amen. Por eso uno tiene que entender, That's why you need to si understand. nunca lo has hecho, If you've never done it, tienes que empezar a you hacerlo. have to begin to do it. Siempre hay una primera vez. There's always a first Es time. lo que dijimos la semana That's what pasada. we said last week. Siempre hay una primera There's vez. always a first time. Cuando el pastor Chris empezó a liberar gente. When Pastor Chris began to deliver people, Why you laugh? You know, es bueno tener a personas que están al frente de la batalla, it's good to have people that are at the front of the battle. pero Dios te llama siempre al frente de la batalla también. But He also calls you to be in front of the battle. De modo que cuando él vio muchas cosas, Yeah, I saw many things. Pastor Chris ha viajado con mucho, I've ha traveled- viajado mucho conmigo, We traveled with him many times. y él ha visto mucha And gente I've siendo seen liberada, many people being delivered. cientos de personas Hundreds of people a la misma at vez. the same time. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú estás tendiendo la autoridad que Dios te ha When you dado, have the authority that God gives you, los espíritus empiezan a the manifestar, spirits begin to manifest. la gente empieza a ser liberada. People begin to be delivered. ¿Por qué? Why? Porque hay poder Because there's power en el nombre de in the Jesucristo. name of Jesus Christ. Amén. There's power. Hay poder There's power en el nombre de in the Jesucristo. name of Jesus Tú lo Christ. tienes que vivir. You have to live it. Tú lo tienes que You have ejercitar. to exercise it. Si no lo ejercitas, If you don't exercise no vas a it, crecer. you will not grow. La mamá de Chris My mom, una vez nos acompañó a México one time she came to Mexico with y us. ella también empezó a desarrollar su She autoridad also began to develop her y authority. empezó a usar She autoridad. began to use that authority. Por eso uno tiene que That's why you need to desarrollarse develop en esa autoridad que in Dios te that ha dado. authority that God gives you. Si no te If you desarrollas, don't develop yourself, entonces nunca then you'll creces. never grow. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Vamos al libro de Marcos 16. Let's go to Mark 16. Ya con esto vamos a empezar a cerrar. With this, we're beginning to close. Yo no sé si estás aprendiendo algo el día de hoy, I don't know if you're learning something new today, pero la autoridad but the authority, la tenemos que entender. we have to understand it. Yo siempre he dicho esto. I've always said this. Yo no puedo decir que entiendo algo I cannot say that I understand something hasta que no lo he hecho. until I have done it. Cuando ya lo entendí, When I understood it, es porque ya lo he it's hecho. because I've done it. Si no lo he hecho, If I don't do it,
tengo conocimiento, I have knowledge, pero no tengo but I entendimiento. don't have understanding. El entendimiento The es understanding is cuando yo lo hago. when I do it. Hola. Hello? Mucha iglesia tiene conocimiento A lot of people in church have knowledge porque usted quiere conocimiento cada vez que usted viene, because you acquire knowledge every time you pero come. el entendimiento But the es understanding otro nivel. is another level. Es cuando yo lo estoy haciendo. It's when I'm doing it. Amén. Capítulo 16, versículo 17. Verse 17 of chapter 16. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs shall follow those who believe. Estas señales seguirán a los These que creen. signs will follow those who believe. ¿Cuántos creyentes tenemos How many aquí? believers do we have here? Estas señales seguirán a los que creen. These signs will follow those who believe. O sea, usted no es para seguir señales, So it's not that you would follow signs, es para que las señales lo sigan a but that the usted. signs will follow you. Amén. Estas señales seguirán a los que These creen. signs will follow those who believe. En mi nombre. In my name, ¿Cuál es la primera señal? what is the first sign? En mi nombre In my name, echarán fuera demonios. we will cast out demons. O sea que la primera manifestación de un So the creyente first manifestation of a believer es autoridad. is authority. Dilo conmigo. Say with me. La primera The manifestación first manifestation de un creyente of a believer es autoridad. is authority. Por eso cuando Satanás en Lucas 4 That's why in Luke 4, Satan, vino a Jesús when he came to tempt him, después de 40 días de ayuno, after 40 days of fasting, lo primero que Satanás le dijo al Señor: first thing Satan said to the Lord, si eres hijo de Dios, if you're a son of God, si eres hijo de if Dios, you're a son of God, ordena then command que las that piedras the rocks se conviertan en pan. become bread. Fíjate, aún Satanás, Even Satan, aún el enemigo even the enemy le vino a decirle came to tell him, a Jesús: to Jesus, si eres hijo, if you're a son, no le dijo ora, he didn't say pray, ora para que el pan se convierta, las piedras se conviertan en pray pan. so that the rocks will become bread. ¿Qué fue lo que le dijo? What do you do? Si What do you eres say? hijo, If you're a son, ordena. command. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios tenemos how el many día aquí? sons of God do we ¿Cuántas have hijas de Dios here? How many tenemos aquí? daughters do we have here? Entonces, si So usted then, no aprende a If you ordenar, don't learn to command, entonces no ha aprendido then autoridad. you haven't understood authority. La autoridad es Authority órdenes. is commanding. Usted no le dice a un demonio: You don't say to a demon, por favor, please, por favor, please, por favor. please. No, los demonios no No, entienden. demons don't understand. Por favor. Please. Los demonios entienden The autoridad. demons understand authority. Y usted And you tiene que desarrollar su you have to autoridad. develop your authority. No puede estar con una You autoridad cannot be with an authority débil. that is weak. Dice: en mi nombre echarán fuera In demonios, my name they will cast out hablarán demons. nuevas lenguas, They will speak new tongues. tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera They no will les take up dañará. servants and they drink anything deadly and by no means hurt them. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will lay hands on the sick and they will recover. Hola, Hello. ¿cuántos estamos haciendo esto? How many of us are doing that? Versículo 20. Verse 20. Ellos salieron, predicaron por todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming through and accompanying signs. Hola. Hello. Ya vamos rápidamente, Mateo 17, ya Let's vamos go a terminar. quickly to Matthew 17. We're going to finish. Un día los discípulos le dijeron al Señor: One day the disciples said to Jesus, Señor, Lord, aumentanos la fe. increase our faith. ¿Cuánto decimos: Señor, aumentanos la fe? How many of us can say, Lord, increase our faith? Y lo primero que el Señor le dijo And es: the first thing the Lord said, si tú if you tuvieras fe had faith como el tamaño like the size de una semilla de of mostaza. a mustard seed, Dilo conmigo: una semilla de say mostaza. with me, a mustard seed. ¿Cómo es una semilla de mostaza? How's a mustard seed? Bien
very, pequeñita. very small. Escucha, Listen, los discípulos llegaron y dijeron, the Señor, disciples said, Lord, aumentanos, aumentanos increase la fe. their faith. Y el Señor les dice, And the Lord said, si ustedes if you had la fe the faith como el tamaño like the size de una semilla de of a mostaza, mustard seed, le dirías, you would say, le you would ordenarías command a la montaña, to the mountain, quítate, move, remuévete be moved, y échate lo profundo de la mar. and be cast into the sea. Iglesia, por favor, entiéndeme. Church, understand. Entonces la fe Then the faith necesita una voz needs a voice de of autoridad. authority. Iglesia, Church. si tú estás teniendo situaciones y If you have problemas, situations and problems, ¿cuántos tenemos situaciones y how many of us problemas? have situations and problems? ¿Cuántos tenemos montañas que mover? Or mountains to move? Hola, Hello. hay una canción que dice, si There's a- tuvieras fe, There's a song that says, if you had faith como un granito de mostaza. like the size of a mustard seed, Esto lo dice el Señor. this is what the Lord says. Si tuvieras fe, If you have faith como un granito de like the mostaza. size of a mustard seed, Eso lo dice el Señor. this is what the Lord says. Tú le dirías You would say a esa montaña, to the mountain, muévete, be moved, muévete. be moved. O sea, si tú tienes fe, So if you have faith, se tiene que traducir it la has to be fe translated en una orden. into a command. Si tú no estás transmitiendo If you're not órdenes, transmitting a command, no has creído que tienes That you fe. haven't believed that you have faith. Entonces, ¿cómo yo aumento mi So fe? how do I increase my faith? Pastor, ¿cómo aumento la fe? Pastor, how do I increase my faith? Volviéndote un capitán. Turning into a captain. ¿A cuántas mujeres les gusta mandar? How many of women here like to be bossy? Son buenas para mandar las Very good mujeres. to boss around. Está bien, está bien. It's true, it's okay. Pero la situación es esto. But this is the situation. Tu fe no va a Your crecer faith will not grow si no aprendes a ordenar. if you don't learn to command. Amén, iglesia. Amen, church? No podemos decir que tenemos fe. We cannot say that we have faith. Ahora, y con esto termino. With this I'm done. Todos vamos a tener problemas. We're all going to have problems. Todos vamos a tener situaciones. We're all going to have situations. Pero el Señor nos dice, But the Lord tells us, háblele a la situación, speak to the situation. háblele al problema. Speak to the problem. Muchas veces los problemas nos están hablando. Many times the problems are speaking to us. Hola. Hello? I don't know if I am only here by myself. Estoy solo aquí. But many times Pero muchas problems veces lie los to problemas speak louder. nos hablan más fuerte, Louder than your faith. más fuerte que nuestra fe. But we need to learn Tenemos que aprender to speak louder de hablar más fuerte to our problems a nuestros or to problemas, our circumstances nuestras or to our circunstancias, mountains a nuestras and montañas, learn to say y aprender a decir the opposite. lo opuesto, The opposite. lo opuesto. Many times we come into agreement Muchas veces nos ponemos de acuerdo with the enemy. con el enemigo. No. We're not coming into agreement with the enemy. No nos acordamos con el enemigo. Any situation that you're going through, En cada situación que estén pasando, the Lord already el Señor ya has provided ha proveído the open door. una puerta abierta. Amen. Amén. So you have to declare, Tienen que you declarar, have to speak. tienen que hablar. Your faith, Tu fe, your Tu authority autoridad needs to be heard. tiene que ser escuchada. Amen. Amén. So learn to command. Aprenden a ordenar. Learn to command. Aprendan a ordenar. And don't allow the enemy Y no les permitan que to el enemigo, crush you el enemigo los aplaste with the weight con el peso of the oppression, de la opresión, with the weight con of the problems. con el peso de los problemas. But you learn to remove Cuando that aprendan a by your quitarse authority eso por la autoridad and commanding the enemy, y ordenando al enemigo, go away sal fuera in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Go away in the Sal name of fuera en el Jesus. nombre de Jesús. And when you use the Y authority, cuando tú usas la autoridad, you will be like at the 70. vas a ser como los 70. The 70 disciples that returned Los 70 que volvieron with joy. con gozo, With what? ¿Con qué? With joy. Con Come on, gozo. church. Joy. con gozo. You know what is the joy? ¿Sabes qué es el gozo? When something brings results. Cuando alguien trae resultados. You are joyful when Uno you está have gozoso results. cuando uno tiene resultados. Good results. Los resultados
Problem is, you're doing a lot of things El and no problema es que estamos results. haciendo muchas cosas sin resultados. And the Bible Y says la Biblia dice that the Lord Jesus que el Señor Jesús start jumping empezó a saltar and going around, y jumping, empezó a jumping. saltar. Did you did it? I did do it. Oh, you do, okay. Why? ¿Por qué? Porque él dijo, Porque he said, lo entendieron, they understood it. lo They entendieron. understood it. Ya no son 12, It's not 12 anymore. ahora son 70, Now there's 70. haciendo Doing la obra the work del reino. of the kingdom. Iglesia, Church, cuando te veamos a ti when we see you echando fuera demonios, casting out demons, sanando a los enfermos, healing the sick, el Señor Jesús the Lord Jesus se va a gozar will be joyful. y va a decir, And he said, lo he entendieron, said they understood it. lo entendieron, They understood amén, it. Amen. lo They entendieron. understood it. Ya no somos 2 We're not 2 o anymore, 4 or 4, o 6 or o 8 6 or 8 o 10. or 10. Ahora es toda la Now it's the congregación whole congregation que cree en la that palabra believe in the word. y hace la And palabra. they do the word. Nos ponemos de pie, por Let's favor. stand up, please. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I give you thanks for this word. Gracias que tú nos llamas Thank you that you call us a ser hacedores to be doers de la palabra of the word, y no solamente and not oidores. just hearers. Señor, yo te pido que el día de hoy We ask you, Lord, that today nos you enseñes teach us, que tú ya nos entregaste that you've given us la the autoridad, authority, el poder power, y que nuestras oraciones and that our prayers tienen poder, have power. tienen They dunamis have dunamis para cambiar to change circunstancias. circumstances. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque el enemigo ya no nos va a because oprimir the enemy will not oppress us anymore con las with the circunstancias, circumstances, con los problemas, with the problems, con las montañas with the mountains de oposición, of opposition, sino que vamos a aprender a but we decir will learn to say a todo problema, to every problem, a toda montaña, to every mountain, a toda oposición, to all opposition, quítate be cast out y échate lo profundo de la and mar. be cast into the sea. Y tu palabra dice, And your Señor, word says, que Lord, si lo que yo digo, that if what I say, lo que yo estoy what I'm declarando, declaring, yo lo creo, I believe it, voy a recibir I will receive lo que estoy creyendo. what I'm believing. Y Señor, te doy gracias Lord, I give you thanks porque tus hijos y tus hijas because your sons and daughters, no serán echados fuera they will not be cast out a las tinieblas de afuera, into the darkness, sino porque van a entender but they will understand que ellos that they ejercitan can exercise la autoridad de tu the reino. authority of your kingdom. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tu reino no consiste because your kingdom doesn't consist en comida y en bebida, in food or drink, en tradiciones. in traditions. El reino de The Dios kingdom of God es justicia, is righteousness, paz peace, y gozo and joy por el Espíritu by the Santo. Holy Spirit. Amén. Amen. Dilo conmigo. Say it with me. Yo tengo justicia. I have righteousness. Yo tengo gozo. I have joy. Yo tengo paz I have peace en el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. Eso es lo que tenemos que That creer. is what we have to believe. Ahora, ya con esto termino. With this I'm done. Cuando tú recibes una When injusticia, you receive an injustice, te trae tristeza, it brings sadness, te trae opresión, it brings oppression, te trae turmoil, It brings- te trae problemas, te brings trae problems ansiedades. and anxieties in you. Y eso después te trae lo que es lo opuesto del gozo, es la tristeza. And then it comes what is opposite of joy, which is sadness. Pero cuando nosotros recibimos justicia, But when we receive righteousness, viene la paz del the Señor. peace of God comes. Amén. Amen. Y luego viene el gozo. And then joy comes. Amén. Amen. ¿Cuántos queremos experimentar How las many of us tres want to cosas? experience those three things? Entonces, el reino de So Dios, the kingdom of God, esa es la dirección. that is the direction, That's the address. the address. Address. Tienes que tener justicia, You need to have righteousness, tienes que tener paz, peace, tienes que tener gozo. and you have to have joy. Si no están estas tres cosas, Those three things estás en el reino aren't equivocado. there, then you're in the wrong kingdom. Cambia de dirección. Change direction. Amén. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Déjeme orar por usted. Let me pray for you. Padre, bendigo a cada familia. Father, I bless every family. Bendigo a cada persona I que está bless aquí, every Señor. person here. Padre, te pido que
las oraciones I ask you, Lord, that the prayers de tus hijos y de tus of your hijas children and your sons and daughters tengan fruto, Señor. would have fruit, Lord, Que la manifestación, that the manifestation, las the respuestas answers de cada oración of every prayer, las podamos recibir. we can receive it. Y el pueblo de Dios dice, And the people of God say, amén. Amen. El Señor te bendiga y te guarde. Lord bless you and keep you. El Señor haga resplandecer su rostro The sobre Lord make ti. His face shine upon you. Tenga de ti Have misericordia. mercy on you. El Señor te cubra The Lord cover you con su paz. with His peace. Amén. Amen. Le damos un aplauso, Señor. Let's give the Lord a hand offering. Gracias, Señor, por Thank tu you, amor, Lord, por for tu your love. misericordia.